Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El balance del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano de la Gran Conurbación de Guadalajara, así como los saldos de una década de acción del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo de la Ciudad, son materia obligada de análisis, al estar por culminar un proceso de revisión del instrumento que dará vía a una versión nueva que se supone estará más afinada para afrontar los desafíos de la metrópolis. Hasta ahora, la ciudad no ha sido impactada de forma importante por esa planeación y sigue bajo la dinámica inercial de los intereses económicos que la han capturado desde hace más de 3 décadas. Aunque esto se explica porque se trata de un proceso relativamente joven, señala de la Torre Escoto, académica del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, maestra en vivienda y urbanismo y doctora en urbanismo y ordenamiento del territorio. En aras de dar a la audiencia de Territorio Reportaje más elementos de conocimiento de esta realidad compleja, de la Torre Escoto nos ha brindado una conversación a profundidad sobre el tema que se añade a las que ya hemos sostenido con otros expertos que han criticado la teoría y la práctica del POTMET, que entró en vigor en el año de 2016. También hemos difundido la versión oficial de esta historia por parte del IMEPLAN. Marilyn de la Torre no quiere ver solo los pasivos y reconoce que contar con el POTMET es un logro de por sí sobresaliente. Bueno, por un lado, yo creo que es un logro importantísimo para el tipo de desarrollo que ha tenido esta región, que hemos crecido de forma metropolitana, es decir, aglomerados, territorios que han sido políticamente divididos en municipios con una dinámica común que se comparte en infraestructuras y en ecosistemas, ¿no? Entonces, tener un instrumento de escala metropolitana ayuda a coordinar esfuerzos que en un momento fueron separados por la división municipal. Entonces, a 8 años, en realidad es muy poco, somos una entidad metropolitana políticamente conformada demasiado joven. ¿Por qué? Porque historias de áreas metropolitanas pues, pueden tener hasta 50 años. Los instrumentos urbanos de esta escala, pues obviamente son instrumentos súper abstractos porque pues, nuestra vida cotidiana se mueve en otra escala, ¿no? Entonces digamos que la juventud que tiene el Instituto Metropolitano, sus instrumentos normativos, pues bueno, son siempre áreas de aprendizaje, es mejor tenerlos que no tenerlos. Entonces, desde ese enfoque a mí me gustaría mucho reflexionar lo que hoy tenemos en este proceso de actualización de 8 años, y yo me basaría quizá en 3 elementos, primero, luego van a seguir más, ¿no? Pero el primero es un proceso, o sea, hacer una planeación territorial es una actividad de mucha complejidad y de mucha fe. Fe, ¿por qué? Porque necesitamos estar de acuerdo juntos, intereses muy biodiversos y políticamente diversos, porque es un territorio donde converge tanto la actividad económica, que tiene autores y tiene intereses, pero tiene beneficios. Convergen sistemas vivos y naturales que están ahí desde siempre y que para que sigan estando ahí prestando los servicios que necesitamos para la vida, necesitamos tener acuerdos muy específicos. Y luego tenemos, digamos, rezagos sociales, rezagos en infraestructura y equipamiento que no se han logrado. Entonces sí necesitamos un acuerdo común de todas las esferas ahí presentes y entonces, bueno, digamos que vamos construyendo esas bases, sabiendo que muchos planes se construyen en el orden de 5 años. O sea, aquí tenemos 8 años ya con la segunda actualización, cuando el Plan Territorial de Barcelona duró 5 años construyéndose. En Portland, que es otro de los estudios que yo he observado, pues también tardan 20 años en hacer estos acuerdos, porque lo que se busca es que sean efectivos, ¿sí? O sea, que no sean simbólicos, que sean realmente efectivos. Entonces, bueno, lo que tenemos hoy, yo construiría sobre lo que hoy nos ofrece el Instituto Metropolitano de Planeación. Lo primero son diagnósticos ambientales que rara vez se habían hecho a esa escala. Entonces, yo creo que ese es un valor importantísimo, que el diagnóstico de acuíferos, el diagnóstico de capacidad de recarga del agua, el diagnóstico de conectividad biológica. Yo partiría de eso como un capital importantísimo que nos lleve a ordenar el territorio con esas bases, porque si lo ordenamos para el desarrollo económico, pues es la historia que ya sabemos, a dónde nos lleva a esta crisis ambiental, pero si planeamos
poniendo en valor estos servicios ecosistémicos, la siguiente capa sería la funcionalidad que se manifiesta en las redes del territorio y las redes de transporte. Y la tercera capa sería los hábitats, llamados barrios, llamados distritos, llamados pueblos. Y esos hábitats son una escala que requiere una observación muy fina que nos podrían dar los diagnósticos sociales. Entonces yo diría que los sistemas generales están observados en gabinete, con sistemas de información geográfica que han avanzado mucho. Para 2024 tenemos muy buenas herramientas y muy buena capacidad de hacer estos diagnósticos que no tuvimos en otros años. Sin embargo, aunque se menciona y se habla de una ruta 42 o algo así, no recuerdo bien el nombre, sí. se mencionan estos procesos de participación. Ahí sí hay mucho que desear. Ese es donde yo pondría el foco. ¿Por qué hay mucho que desear? Porque en espacios donde uno trabaja a la escala comunitaria, las comunidades tienen un conocimiento muy profundo de los territorios. Voy a poner el ejemplo clave que a mí me tocó participar, que es la comunidad del Salto. Esa comunidad, organizada en un salto de vida, pues ellos llevan muchos años analizando a detalle el territorio. ¿Qué pasaría si los instrumentos integraran los diagnósticos comunitarios? Quienes conocen hoy el territorio saben qué hay ahí por dentro, ¿no? O sea, saben qué hay y qué zonas debes proteger, qué zonas no puedes crecer, qué zonas son riesgosas. Entonces, esos saberes comunitarios, pues es importante, son largos, son de largo plazo, pero hay que irlo trabajando con un rigor más transparente porque desconozco cómo se hizo, eso no me quedó claro en la revisión del documento. Entonces, esos diagnósticos de vida cotidiana y de conocimiento de los territorios deberían ayudarnos a tomar decisiones. Vemos también que es un territorio de conflicto, obviamente las ciudades y los territorios son de conflicto, y el conflicto que se puede llevar a cabo es cómo articulamos la protección real ecosistémica de todos los sistemas naturales que están en la base del área metropolitana, cómo la hacemos que sea funcionalmente eficiente y cómo hacemos que los habitantes y la calidad de vida estén presentes. ¿Cuándo? O sea, ¿cómo se logra eso? Cuando además hay una capa que parece ser que es la que está predominando, que es la capa del interés inmobiliario o la capa del interés económico sobre el territorio. Entonces, lo que nosotros hacemos trabajando a una escala con una visión más regenerativa es cómo pones a todos en valor, ¿sí? Es importante el desarrollo económico, pero es tan importante el desarrollo humano y la conservación ecosistémica. Entonces, sí hay ahí ejercicios que quedan pendientes, importantes, que se sigan haciendo, donde identifiquemos que se contrapone el valor inmobiliario o el interés inmobiliario con valores ecosistémicos, con recarga de acuíferos y con calidad de vida comunitaria. O sea, ¿qué hacemos ahí? Entonces, yo creo que esos focos rojos deberían de ser identificados como áreas de una planeación especial. Eso hacen muchos planes territoriales, áreas de interés especial que requieren otras metodologías. Luego, otro de los temas críticos es cómo bajamos toda esta información al territorio finalmente, porque para eso sirve un ordenamiento, para que el territorio tenga esos beneficios que se nos prometen en la visión y en los objetivos. Una ciudad compacta, conectada, equitativa, sostenible. ¿Cómo hacemos que esos beneficios se vean manifestados en el territorio? Entonces hay una cadena de valor. Obviamente no cae todo en el Instituto Metropolitano y esa cadena de valor tiene que ver con las escalas de gobernanza del territorio, con procesos de desarrollo territorial, pero sí vemos que muchas veces se pierden todas esas buenas intenciones en la dirección de vigilancia del territorio, ¿no? O sea, quien podría autorizar ciertos proyectos se deja ganar por intereses económicos y autoriza. Entonces, sí hay una cadena de valor que valdría la pena para que el instrumento y su visión puedan tener eficacia, que podamos observar todos los pasos y todas las dependencias involucradas que realmente trabajen en que eso suceda, porque está el instrumento y luego está la realidad, están las actividades municipales y hay una discordancia enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos efectivo la operatividad de este instrumento, sobre todo en las zonas que deben de estar altamente protegidas por su capacidad de recarga de acuíferos o por conectividad biológica,
ahí tendríamos que destacar la diferencia, ¿no? O sea, es un instrumento que pues tiene que, ante la complejidad, tiene que simplificar, ¿no? Entonces tenemos una zonificación primaria que nos dice que sí puedes urbanizar, que no debes urbanizar y que está hoy urbanizado y requiere mejorarse. Entonces esa zonificación primaria es una simplificación de la realidad y la simplificación puede ser muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los territorios son de alta complejidad y si esa simplificación de la zonificación no es problema del POTMET, es de nuestros instrumentos normativos, debería de estar llevada en términos de cambio climático. La simplificación de una zonificación tiene que complejizarse un poco con las lógicas naturales, las microcuencas, o sea, y que el instrumento cuenta con esos diagnósticos, digamos, a un nivel bastante aceptable, que nos permitiera reconocer las particularidades del territorio y cuáles son aquellas regiones, así como ya tenemos hoy la primavera, un área de protección, la barranca tiene otra área de protección, pero al interior de las microcuencas locales deberían de haber condicionantes de urbanización mucho más estrictas y el desarrollador inmobiliario tiene que aceptarlas. No puede seguir viendo el territorio como una hoja en blanco. Entonces, la simplificación que nos da la planificación que tenemos en este país es muy peligrosa sobre todo cuando queremos planear, ¿para qué? Para un cambio climático, para seguir haciendo viable la vida en esta región de Guadalajara. Tenemos que tomar acciones mucho más contundentes que lo que te dice la simplificación de la zonificación. Ejemplo sería conectividad biológica a nivel metropolitano. Todas las microcuencas, Guadalajara, el Valle de Atemajac, está asentado o se conforma por 7 microcuencas, desde el Río Blanco, Atemajac, San Gaspar, Osorio, San Andrés. Y los territorios de la planeación pues no revisan esa visión de microcuenca. Entonces, eso sería fundamental que nuestra planeación metropolitana pudiera trabajarlo a esa escala. Sí hay unas subdivisiones territoriales que ellos le llaman centralidades, que digamos tenemos todo el territorio conectado con un buen diagnóstico y conectado por una red, terminamos con unas centralidades que quizá la palabra también esa me volví muy crítica, no son centralidades, porque las centralidades geométricamente es un centro, son unidades de gestión territorial. Entonces está bien, hay que dividir nuestro territorio en piezas que nos permitan dominarlas mejor. Un problema para que alcance la seriedad del trabajo del IMEPLAN y la aplicación del POTMET es hacer que los intereses económicos no jueguen en su carril aparte. Deben sentarse a discutir la ciudad con las otras fuerzas y actores que la configuran, advierten de la Torre. Esas unidades de gestión territorial, llamadas centralidades, requieren unos diagnósticos de mucha profundidad donde podamos generar estrategias de acuerdo a su lógica. Por ejemplo, la centralidad Tezistán. Tezistán es una recarga de acuíferos importante con un valor de generación de alimentos. En cambio climático, esa es una joya. Claro. El Bajío es una recarga de acuíferos que está al pie de una joya natural. Entonces, tenemos que tener un nivel de diagnóstico, gestión, proyecto y recursos económicos para esas unidades de gestión territorial para lograr qué visión. Ese sería mi enfoque. O sea, hay otros colectivos que han estado muy profundizando en el tema de la vivienda. Yo me voy más a los sistemas naturales que deben estar protegidos y viables en esta planeación. Y cuando hablamos de esta unidad de gestión territorial, tendría que estar entonces empatada o empalmada sobre el diseño natural de las cuencas, ¿no? Claro, en algunas sí se destaca, se puede prever, pero no queda claro cómo se construyeron, por eso falta esa parte. Y sí deberían de ser microcuencas, nanocuencas, subcuencas, que tengan esta lógica territorial y que a partir de esas lógicas los actores que lo habitan o lo desarrollan son conscientes, ¿no? De que no puedes poner tu industria al lado de ese cuerpo de agua porque vas a estar contaminando la vida de un sistema mayor. Entonces sí hay una lógica de comunicación ambiental que obviamente, o sea, que está oculta o que solo se la dejan los especialistas porque somos una sociedad urbanocéntrica o antropocéntrica, pero sí tenemos son los instrumentos, sobre todo porque cuenta con los diagnósticos, son los instrumentos
y las entidades que tienen que comunicar esa lógica urbanizadora. ¿Sí? O sea, no puede, el desarrollador inmobiliario no puede seguir viendo un lienzo en blanco donde tiene un capital de futuro. Claro. Tiene que verlo como otro capital. Y uno pensaría que aunque 8 años no es mucho, como tú bien lo dices, la lógica de la toma de decisiones en los 8 años debió haber considerado estos elementos. Y digo esto porque normalmente la disculpa que se da cuando se hace un desarrollo inmobiliario en una zona que uno dice, ¿por qué lo hiciste? Ya tenía permisos. O sea, pareciera que una lógica jurídica privada se puede imponer a un interés de un ordenamiento que beneficia incluso al constructor de ese desarrollo. Sí, y eso sin duda debemos de trascenderlo. Yo digo debemos de trascenderlo porque hay un interés detrás que es que se mantenga la vida, ¿no? O sea, queremos que prospere Guadalajara, queremos que se mantenga la vida, y la única forma que Guadalajara va a prosperar como región es que proteja sus ecosistemas. Entonces, cuando el discurso sigue siendo, o la respuesta sigue siendo, hay intereses adquiridos. O sea, ¿cómo pueden ser los intereses adquiridos de un particular sobreponerse a los sistemas naturales que van a permitir que la vida continúe en Guadalajara? Y sobre todo uno preguntaría, ¿para qué entonces planeamos y somos tan contundentes si resulta que ya está hipotecado el futuro de ese territorio? Por esos intereses adquiridos, sí. Entonces yo creo que es un área, o sea, es un foco donde hay que ponerle la mirada y sentarse a la mesa con una visión de contundencia. ¿Por qué? Porque también, o sea, hemos avanzado mucho y hoy hay un pensamiento sistémico que está vigente y que sabemos que los sistemas naturales van a garantizar la vida detrás. Entonces, ya no podemos simplificar la zonificación, dejar que los intereses adquiridos o que se sigan adquiriendo intereses. O sea, esa lógica es la que deberíamos de superar. Sabemos lo complicado, sabemos que es un ejercicio de mucha complejidad ordenar un territorio, sabemos que no es fácil, y el instrumento nos ha permitido visibilizar todas esas áreas de oportunidad, pero sí yo creo que no debemos de seguir rindiéndonos a esos intereses adquiridos. Tiene otro perjuicio muy grande, en mi opinión, para el IMEPLAN. Le resta imagen, le resta autoridad. Pareciera que es una figura cosmética, que tenemos un prontuario de buenas intenciones, pero que los intereses económicos siempre están adelante, porque uno diría, bueno, si ya contamos con esto, por lo menos evita que se siga deteriorando, ya que lograr restaurar lo que está deteriorado va a llevar mucho, pero por lo menos contener, ¿no? Sí, yo creo que también ahí tiene, o sea, yo más bien estaría en la idea de que tenemos que fortalecer y sumar desde muchas áreas, ¿no? Digo, en este caso estamos en la academia y hay un compromiso muy fuerte de tomar esas áreas de oportunidad que nos da el ordenamiento territorial y cómo podemos sentar a la mesa esos intereses, o sea, que no parezcan poderes difíciles de cambiar. Entonces, yo pienso que sí tenemos que fortalecer, o sea, requerimos un instituto metropolitano, requerimos un ordenamiento metropolitano, pero miremos esos focos que pareciera que son cosméticos para buscar las áreas en que transiten hacia otro camino. O sea, ¿cómo buscamos? O sea, y es bien importante hacernos las preguntas, o sea, no nomás quedarnos en... O sea, ¿cuáles son las preguntas para que el instrumento normativo no solo sea para seguir validando intereses inmobiliarios? Y que quede claro, o sea, que la sociedad organizada no le interesa eso, o desde la academia, o desde los colectivos que quieren garantizar un futuro, ¿cómo podemos buscar herramientas que fragmenten un sistema que está establecido? O sea, creo que esa sería la búsqueda. ¿Cómo logramos llevar a otro nivel la discusión metropolitana? Sobre todo porque queremos que se mantenga la vida y estos sistemas están en un riesgo altísimo. Claro. Ahora, tú apuntas algo que me parece clave. El sector inmobiliario es muy fuerte, ha sido un factor de condicionamiento del desarrollo de la ciudad durante muchas décadas. No es lo mismo sentarse con ellos a discutir los temas como entre iguales, al modo en que ellos suelen ejercer sus lobbies o por abajo del agua o en otros lugares. O sea, pareciera que
o sea, uno tiene que aceptar que existe y tiene beneficios, evidentemente, crea empleos, genera derrama económica, pero ciertamente deben sentarse en la misma mesa con otros factores de la ciudad y se tienen que tomar decisiones juntas, porque tú también mencionas algo clave, la gobernanza. Si ellos están en contra, no se va a poder, como si los pobladores estuvieran en contra o cualquier otro factor, pues. Sí, y yo creo que hay que, precisamente como dices, hay que ponerlos en el mismo nivel y no rendirnos a esos súbditos. O sea, no somos los súbditos de ese capital económico. Entonces sí creo que hay que tener pues la fortaleza ciudadana y colectiva, porque lo que apuntan todas las tendencias a cuidar el ecosistema es: Guadalajara está en una bioregión de muchísima importancia porque conectamos eje neovolcánico con Sierra Madre Occidental. Y para que esta bioregión prospere necesitamos que los servicios ecosistémicos estén presentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? El área metropolitana es una barrera que está fragmentando, pero hay otras estrategias para que las barreras se vuelvan conectores. Entonces, necesitamos que todos los ciudadanos se alíen. ¿Cómo? Pues sabiendo cómo hacer que el urbanismo proteja la naturaleza. Entonces, si el desarrollo inmobiliario se va a poner en ese lugar, que sepa que hay condicionantes de cuenca, que hay alturas que no puede superar, que no puede impermeabilizar el suelo, pero tiene que estar en la discusión, no puede tener su negocio como siempre lo ha dado. Las cosas su negocio tiene que ser distinto, puede tener un desarrollo donde gana, pero gana el ecosistema, ganan las comunidades. Entonces no debemos de mantenerlos en la pirámide de la jerarquía, sino que tiene que ser parte de un sistema. Yo veo el caso de, las zonas críticas que nosotros observamos en el PodMed son las periferias, los ecotonos, la conexión con áreas naturales. Entonces ahí se destaca El Salto y Juanacatlán, donde hay reservas urbanas e industriales como si fuera un lienzo en blanco. Es un territorio que la misma comunidad le llama territorio de sacrificio. No podemos seguir trayendo población y no podemos seguir llevando industrias en un lugar donde no hay agua. La carretera Colotlán, Valle de Tezistán, pues son territorios que tienen una conectividad ecosistémica importantísima. No podemos seguir dejando los desarrollos H4 e industriales en esos territorios. Es otra lógica la que debe de permear. Carretera Nogales, sí, es un territorio de interés industrial, pero es el borde de un ecosistema de la primavera y lo estamos fragmentando. Entonces, esas miradas finas a los sistemas naturales, sentamos a los actores del capital financiero, a los actores sociales, a los actores ambientales, y se encuentra un consenso, pero no podemos seguirlos dejando en la pirámide. Sé que hay cambios importantes que se deben hacer normativos y en la forma como lo analizamos, pero se tiene que poner en la discusión, y el territorio metropolitano pues debería de ser innovador realmente, ¿no?, en estos cambios. Sí, tú comentabas, a final de cuentas, los municipios, esto es una unión de fragmentos políticos que se llama municipio, que fue ideado bajo otra lógica política y otro sistema de ciudad que había, que no era una ciudad limitada a un municipio, por ejemplo, y se fue adhiriendo poco a poco. Aunque el PodMed tiene 8 años, nuestro primer esfuerzo metropolitano serio data del 82, estamos hablando ya de más de 40 años. No sé si estuvimos simulando todo el tiempo o a final de cuentas la realidad nos comió, pero lo cierto es que pareciera que el municipio se aferra a sus capacidades jurídicas, a su poder, a su calidad de ser el último el que tiene la palabra en decir esto se desarrolla o no se desarrolla. Y uno ve de repente cosas que podrían estar afuera de esta discusión si no fueran preocupantes. Cómo se hacen las campañas políticas, cómo estos intereses de los lobbies intervienen en las campañas políticas para hacer compromisos, y nada de eso está en la mesa de discusión del futuro metropolitano. Es lo que me parece que fue fuera de control el lobby inmobiliario, pero también los propios políticos en cierta medida. Sí, es un tema, pareciera, como diría la teoría del diseño en transición, que hay problemas macabros o muy, muy complejos que parecieran infranqueables, ¿no?, como muy difíciles de romper, y que no nos queda de otra más que resignarnos, ¿no? Yo pensaría que hay fracturas donde podemos ir colándonos en el sistema, y hay que pensar cuáles son esas fracturas donde
Fracturas me refiero a puntos de inflexión donde podamos ir generando esos cambios que parecen inamovibles, ¿no? Esa visión municipal que todavía es un Sí, el muro inamovible tiene en realidad grietas por donde se pueden colar cosas positivas. Sí, entonces digo, desde la academia eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Cuáles son esas grietas por donde podemos ir permeando otro cambio de conciencia? Y pues sí, las áreas municipales siguen trabajando como feudos porque reciben dinero solo para ese municipio, pero no en colectivo. Pero pues también tenemos que observarlas y tenemos que ver cuáles son aquellos temas comunes y bueno, hay muchos esfuerzos para que eso suceda, pero sí vale la pena preguntarnos qué es lo que queremos lograr con todos estos esfuerzos de planeación. Esa sería la primera pregunta, y si lo estamos logrando, y si no lo estamos logrando, ¿qué toca detonarlo, ¿no? Desde la academia? Evidentemente, supongo que es casi consensual que se hable de la necesidad de que el IMEPLAN sea algo mucho más fuerte, contundente, con más capacidades, porque el riesgo de generar estructuras que son muy buenas de planeación es que a la gente la planeación no le dice nada si no se refleja en la realidad. Entonces como que necesitamos esa agencia potente metropolitana que ponga en cintura estos intereses que atomizando la ciudad parece que triunfan. Sí, y yo creo que esa es la palabra clave. Agencia es tener capacidad de agencia. Poder es tener capacidad de poder hacer las cosas. Entonces, sí, yo creo que ese es un foco y no tiene que ver con los individuos que ahí trabajan, ¿no? Puede haber todas las capacidades dentro de los individuos, pero es cómo esa agencia tiene esa capacidad de lograr esa... Entonces, esa es una de las preguntas. Yo hoy no tendría la respuesta, pero sí hay que formularnos la pregunta. ¿Qué le falta a esa agencia para que tenga esta capacidad de poder incidir en territorios para... Yo creo que estamos aquí para mantener la vida, ¿no? Para hacer que prospere este territorio por más tiempo. Tal vez ha llegado el momento de pensar la gestión de la ciudad de un modo diferente. Seguimos con la conversación con Marilyn de la Torre. Y que prospere no con el PIB más alto, sino que prospere con sistemas saludables. O sea, si las comunidades y los ecosistemas no tienen salud hoy en día, pues todavía ese es el foco rojo. Entonces, ¿cómo hacemos que prospere todo esto? Entonces, sí, yo formularía preguntas e incidiría o seguiría dialogando en que esto suceda, ¿no? Porque no podemos simplemente quedarnos con los brazos cruzados ante estos ejercicios. En las discusiones a lo largo de los años sobre cuál es la solución para una gran área metropolitana como Guadalajara, se trata de evadir una pregunta que a mí me parece que tenemos que volvernos a plantear. No necesitamos algo más ambicioso respecto a la institucionalidad metropolitana. Quizás, bueno, hablamos de agencia y quizás no ha sido ni siquiera eso, pero pensar ya en tema de que los municipios son una realidad rebasada por lo que demanda una ciudad, el ordenamiento de una ciudad, la armonía de una ciudad, los intereses de los colectivos, la necesidad de mantener sus servicios ambientales, que sin servicios ambientales ninguna ciudad es exitosa económicamente ni socialmente. O sea, verlo en grande, porque justamente ya esto es una masa de 75,000 hectáreas, de 5 millones, casi 5.5 millones de habitantes. Ya no podemos pensar fragmentariamente, pues. Sí, no podemos pensar fragmentariamente, pero también nuestra capacidad humana de entender la realidad es limitada. Es decir, es la vida cotidiana. Lo que la gente entiende es lo que está a su escala de vida cotidiana. Entonces, estos institutos nos ayudan a hacer visible una región de mucha más complejidad. Pero ¿cómo hacemos que sea...? O sea, ahí hay cambios estructurales normativos donde los municipios dejen de ser entes autónomos, sino que son entes comunicados, entes en relación, entes sistémicos, pero ahí sí son las observaciones que vale la pena hacer, conociendo la realidad. O sea, tenemos una realidad política, estructural, una realidad global, económica, que va más allá de las decisiones locales. O sea, nosotros analizando Carretera Nogales vemos que hay industrias que están ahí, pero son industrias globales que contaminan la vida cotidiana de las personas. Entonces, ante estas dinámicas globales, pues mientras más fortaleza local tengamos, podemos ir incidiendo. Pero sí, sabiendo que las metrópolis son una creación nueva de la humanidad, porque siempre vivíamos en clanes, en territorios donde yo podía caminarlos. Entonces una metrópoli se vuelve ya un territorio
que es complejo, es amplio, es conflictivo, está basado en el conflicto, pero sí, sin duda necesitamos herramientas que nos ayuden a ir gestionando aquello que es estratégico, aquello que es articulador, aquello que va a garantizar la vida, que haciendo ese análisis crítico, ¿qué puede cambiar, ¿no? O sea, sí valdría la pena saber qué cambian las estructuras de gobernanza territorial que nos puedan ayudar a garantizar estos beneficios que buscamos para el planeta y para las personas. Porque de repente da la impresión de que estamos creando realidades alternas, unas encima de otra. Sí. ¿Y cuál es la que termina prevaleciendo? Pues la que tiene el poder para prevalecer. Sí. Y entonces termina siendo un ejercicio que creo que a la gente no le ayuda porque la gente deja de confiar en las instituciones. Y es muy importante la confianza, como tú bien lo decías. Sí, y la confianza se construye a escalas muy locales. Ese es el tema. Entonces, sí, yo tomaría como la fortaleza de las centralidades que dice el PodMed, comunidades de gestión territorial, que deben de diseñarse con mucho rigor cuáles son las estructuras donde puedo construir confianza, puedo tener evidencias de que estoy mejorando las cosas. Entonces sí necesitamos siempre tener un área de control, que sería un barrio, un distrito o esta unidad de gestión territorial, donde sucedan cosas que van trayendo la calidad de vida. Pero ese fragmento sabemos que es parte de un todo. Entonces, este territorio metropolitano tiene diferentes unidades de gestión, que esas unidades de gestión hay que habilitarlas, porque hoy son simbólicas. ¿Cómo se habilitan? Bueno, pues desde los gestores del territorio locales, municipios, ejidos, jefes de colonia, dueños de la tierra. Entonces, esas herramientas de gestión, de sentar a la mesa a todos los actores y tomar decisiones, pues serían una herramienta quizá que nos permite avanzar, ¿no? A generar esa confianza y esas acciones que van modificando hacia la esperanza de que algo está pasando, ¿no? De repente también sale mucho la desazón por el tema de la participación social, la participación ciudadana en nuestros procesos, porque sí tenemos ciertos actores interesados desde la política, desde la sociedad, desde la economía, pero suelen ser muy poquitos y pareciera que la mayoría de la gente no está consciente de lo que implica para su vida estas tomas de decisiones. Y de repente nos venden como si hubo un ejercicio de participación ciudadana, pero dices, bueno, la sociedad no sabía lo que estaban consultándole o en realidad fue una participación ciudadana que contra 5 millones y pico es insignificante. O sea, no hemos sabido construir sociedad sólida, pues sociedad fuerte. Sí, pero la pregunta, yo la pondría, ¿a quién? Bueno, son dos. ¿A quién le toca construir esa sociedad fuerte? ¿Quiénes son los encargados de hacerlo? Y dos, regresando al PodMed, es un instrumento abstracto muy complejo de entender, casi de especialista, casi de científico, sí. Y entonces la pedagogía es la que te lleva a comunicarlo. También es un instrumento donde la zonificación primaria casi no la veo en la vida cotidiana. Los ejercicios, a ver, voy a poner un ejemplo como para poderlo entender. Los ejercicios académicos que nosotros hacemos sí se hacen en territorios, permanecemos 2 años en esos territorios y tratamos de llevar pedagogía al territorio con las comunidades para entender el valor de que ese río contaminado es un sistema vivo, la planeación territorial te está poniendo industria, pero sí es un trabajo fino, pedagógico, de acercamiento a las comunidades, porque pues nadie nace conociendo el ordenamiento del territorio, o sea, claro. No es algo inerte a nuestra sabiduría ni a nuestra vida cotidiana. Entonces, los procesos participativos, cuando son exitosos, es cuando la comunidad está empoderada y toma decisiones. Cuando solo informo, pues es un ejercicio de información. Si la información además es abstracta y compleja, pues me pasó de noche, ¿no? Entonces, sí creo que allí juegan un rol muy importante otros organismos de la sociedad, que podrían ser a lo mejor las organizaciones de los municipios, de cercanía ciudadana, participativa, que vayan construyendo estos ejes, ¿no? Aquí estamos muy lejos de lograrlo, porque al final acaban partidizándose y solamente hay un interés político para acercarme a la comunidad. Quizá 2 ejemplos que a mí me parecieron interesantes fue el caso en Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, que sí se hicieron procesos pedagógicos muy largos, donde la comunidad acababa hablando de un ordenamiento territorial porque lo entendió.
O el caso de Portland, donde el plan de ordenamiento territorial tenía un eje que era la educación. Entonces, la educación se basó en muchos procesos pedagógicos, tanto de vida cotidiana como de ordenamiento. Entonces, sí, para que el proceso sea realmente participativo, pues sí requieren años, pero por lo menos podemos iniciar con información muy pedagógica, ¿no? A mí me tocó hacer este ejercicio con una comunidad donde estamos platicando, se les explica qué significa la zonificación primaria y secundaria, cómo te impacta tu vida cotidiana y qué decisión tomarías. Pero sí son procesos de hacer núcleos pedagógicos con las comunidades. De lo contrario, solo los activistas que quieren que algo suceda, pues se involucran. Los demás en vida cotidiana no lo harían. Pero sí es un tema de pedagogía, es un eje importantísimo. Y yo pensaría que la pedagogía también tendría que darse con la clase política, porque la clase política muchas veces ni siquiera tiene conciencia de lo que implica un área metropolitana con sus reglas. Pues. Sí, absolutamente. Y esa pedagogía a todas las escalas es clave porque luego viene este vínculo con los municipios, que ni el mismo municipio está tomando en cuenta el instrumento metropolitano, ¿no? O sea, ellos ven la zonificación secundaria para otorgar permisos y tener ingresos, pero no hay esa visión global. Sabiendo que los problemas son tan complejos y grandes, quizá valdría la pena ir viendo dónde hay áreas de oportunidad para que esto vaya cambiando, ¿no? Podríamos formular cuál es la pregunta de áreas de oportunidad o de cómo la clase política puede estar mejor informada. Pues son preguntas complejas porque luego sabemos que los intereses van para otro lado, ¿no? Claro. Ni es su pedagogía, ni es ordenar el territorio, pero sí yo creo que es ciudadanía mucho más informada, exigente, insistente. Entonces ahí destacamos pues, muchos colectivos en el área metropolitana que valdría la pena tomarlos como ejemplo, porque se están formando, están insistiendo, están preguntando, y esos colectivos, yo le daría una protección especial a los colectivos del territorio, de la Barranca, del Salto, de la Primavera, del Nextipac, del Nixtiquil, porque son colectivos a lo mejor asociados a un área natural, hay otros dentro de la ciudad, pero hay colectivos que como academia podemos protegerlos, apoyarles, porque ellos son quienes tienen la voz para exigir cambios. Ahí digo, me fui un poco por la tangente, pero sí se me hace que para que estos cambios sucedan en la clase política tiene que haber una presión ciudadana, y donde hoy puede haberla es en quien ya lleva tiempo trabajando en territorio. Sí, en todo caso, lo que habría que señalar es que todavía son poquitos casos, poquitas comunidades. Tendríamos que convertir esto ya en una dinámica más común para toda la ciudad. Exactamente. Cada territorio debería de tener sus liderazgos para vigilarlos. Y sí, son áreas que tenemos que seguir explorando, ¿no? Cómo se logran. Ahora, otro asunto, lo urgente y lo deseable, lo adecuado. De repente son palabras que entran en conflicto, hablando de que la ciudad es un conflicto. Hay cosas que tienen que resolverse de cualquier modo y en un plazo corto. Hay cosas que no se van a resolver si no entendemos que son de plazo largo. Por ejemplo, hablabas tú del tema... Un tema que es de plazo mediano a largo, pero que tiene que empezar a dar resultados, es cómo armonizar este entorno metropolitano con sus áreas naturales y con los servicios ambientales que necesita esas áreas naturales. Pero de plazo corto, la necesidad de vivienda. Es además súper esquizofrénico, porque tenemos 250,000 viviendas solas que se construyeron, se supone, para resolver el problema de vivienda y que revela el fracaso de la política de vivienda del pasado. Tenemos 250,000 viviendas solas, tenemos que la ciudad hacia el interior y periférico es impagable por una persona de clase media, no digamos de clase baja. Y tenemos el pretexto perfecto de los desarrolladores. Los terrenos baratos son los terrenos donde podemos construir para la gente. Entonces, como que se alinean un montón de realidades, o más bien que se alinean, entran en confrontación, hay una esquizofrenia completa. Yo les preguntaba a sus entrevistados, ¿qué vamos a hacer con estas miles de viviendas abandonadas? ¿No tendría que tener una estrategia también? Es algo que ya está hecho, no es un daño menor a seguir abriendo nuevos territorios que podrían dedicarse a la conservación, a establecer parques públicos, a servicios públicos, no sé. Y luego el tema de que necesitamos una ciudad que a futuro vuelva a las bases esenciales de lo humano,
y de la naturaleza, pues. Sí, precisamente ante esa esquizofrenia se requiere como abrir todo un plan que trabaje el tema de la vivienda con esta visión sistémica de equidad, de conservación del territorio. Sin duda hay un desafío formidable que se refleja en la escasez de vivienda disponible en la zona consolidada de la ciudad, mientras hay un abandono de 250,000 de casas de la periferia. Lo que hoy ya tenemos, que es el fenómeno de muchos habitantes sin casa y muchas casas sin habitantes, que se dan por dos razones. La distancia a estar en medio de la nada te hace que abandones y la especulación financiera de tener todas tus viviendas verticales, que sí están compradas, pero nadie las está habitando. Entonces, ese fenómeno de la deshabitación requiere hacerlo grande y mirarlo con lupa y generar todas las políticas relacionadas. Estuvimos en un taller hace años con el líder de vivienda de la ciudad de Sao Paulo, donde tenían un problema similar. Entonces hubo un impuesto a toda la vivienda vacía y a todos los que la generaban. Hay políticas de transformación para hacer de esos fraccionamientos en la periferia, hacer las ciudades completas, y si no las puedes hacer completas, entonces desaparécelas del mapa y conviértelas en un territorio. Reinsértalas a la naturaleza. Reinsértalas a la naturaleza y vuelve a infiltrar el agua, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí no podemos seguir arrastrando es ese fenómeno de personas sin vivienda y viviendas sin personas. O sea, ¿cómo se resuelve? Pues sí, con una política macro, con intención y con rigor. Y sabemos que estamos capturados por la financiarización de la vivienda. O sea, estamos atrapados porque hay empresas que pueden ser dueñas de todo Guadalajara si mañana quieren comprarla. O sea, hay un capital financiero detrás. Pero si no nos ponemos a exigir que se den esas políticas adecuadas, y hoy se puede frenar, o sea, hoy se pueden frenar tendencias que están hoy aprobándose. Entonces, en el Observatorio de Ciudades del TEC de Monterrey se analizó precisamente cómo hubo nuevas viviendas en los últimos 10 años en las zonas de la ciudad de 15 minutos, de una ciudad que puedes caminar y llegar a Satisfactores. Se construyeron nuevas viviendas, pero no se habitaron. Y los habitantes que crecieron, la cantidad de población que creció en esa misma década, se fue toda a la periferia. Entonces, ahí hay una disfuncionalidad que sabemos que está dejada al libre mercado. Entonces, autoridades, tomen el control. O sea, se ve como que las autoridades están subordinadas al libre mercado y no están tomando el control con un buen instituto de vivienda, con unas políticas muy agresivas, porque luego hay el temor de que si eres agresivo contra el mercado, pues digo, el mercado ahorita se está favoreciendo a sí mismo, no a nuestro territorio. Entonces, sí, el tema de la vivienda requiere todo un rigor, ponerlo en esta misma variable de si tienes vivienda, haces ciudad. ¿Y qué significa hacer ciudad? Pues tener tu vida cotidiana resuelta en proximidad. Porque nos cuentan todas las personas, tanto de Tlajomulco como Valle de los Molinos o de las periferias, que ellos compran un sueño y adquieren una pesadilla. Sí. ¿Por qué? Por todas las complejidades que surgieron al no tener una ciudad, al no tener los satisfactores de vida. Entonces, pues no podemos seguir arrastrando esos problemas, ¿no? Si no están en el foco de nuestra atención, la planeación pues no está teniendo el impacto que se busca. Entonces sí es importantísimo tomar acciones, ¿no? Prontos. O sea, es un problema que no se puede seguir aplazando porque los impactos acumulativos van siendo cada vez mayores. Entonces se tiene que atajar desde, pues ya, ¿no? Ante estos nuevos cambios de gobierno, pues debería de ser una agenda importantísima y urgente. Bajo esto que hemos platicado, es un tema inagotable, no podemos estar hablando de él toda la vida, pero es evidente que la pregunta obligatoria, ¿tú le darías el beneficio de la duda a la nueva versión del PODMED y a lo que pueda resultar? Como tú dices, es mejor tener que no tener un IMEPLAN, es mejor tener que no tener un PODMED, pero son herramientas mejorables y sí podrían, yo no sé si a 2042, pero en algún momento que nosotros miremos para atrás y digamos, vivimos una ciudad mejor que hace 20 años, porque ahora pareciera que volteamos 20 años y decimos, no vivimos mejor, ni que hace 40. Entonces tenemos esa percepción pesimista también sobre la ciudad. Sí, a ver, son dinámicas, digamos, globales, o sea, la dinámica global de vivir aglomerados en una ciudad donde hay economías de escala, donde todo es más fácil, o sea,
Digamos que la aglomeración es una tendencia que no ha parado y no va a parar, pero entonces, ¿cómo en esa aglomeración yo pondría como el objetivo es la salud humana, salud comunitaria y salud ambiental? Entonces, sí toca, desde la academia es donde hablamos, toca mucho observar ese instrumento y observar las instituciones y estructuras que deberían llevarnos a lograr la salud, porque la salud es lo que nos va a dar permanencia, ¿no? Y salud vista como no ausencia de enfermedad, sino desde una visión integral donde ecosistemas humanos y ecosistemas naturales pueden prosperar. Entonces, yo lo que observaría en ese IMEPLAN, en ese PodMed, es todo lo que tenemos que hacer como instituciones académicas o sociedad organizada para garantizar esa salud, y necesitamos no dejarlo a solo ese equipo de planeación, sino estar exigiendo todo eso y participando activamente. Creo que es lo único que es lo único que le daría vitalidad, es que podamos estar haciendo revisiones críticas, exigencias, propuestas, y estar activos a que se logre esa salud del territorio. Porque tener un instituto y tener un instrumento, si no está trayendo la calidad de vida, pues es un ejercicio fallido. Claro. Entonces, yo apostaría a que exijamos la calidad de vida con esas instituciones, y pues si no lo estamos logrando hay que replantearnos el camino. Sí, porque al final de cuentas el pesimismo no es un buen contexto para hacer una mejor sociedad. No. Y yo veo que es un sentimiento cada vez más dominante, no nomás en este ámbito, en casi todos los ámbitos. Somos una sociedad que se ha hecho muy pesimista, que no cree que puede haber progreso o desarrollo o mejoras en su calidad personal o colectiva, y eso me parece que es pernicioso a largo plazo, ¿no? Bueno, nosotros desde la academia trabajamos con la esperanza y con el potencial, entonces sí nos movemos en ese eje, porque si no, pues ya no tenemos nada que hacer. Entonces, desde la esperanza y el potencial, pues más bien buscamos el potencial que tiene ese instrumento, y hay que hacer que sea posible esos objetivos. La politización, no entendida como la participación libre e informada de los ciudadanos, sino como el secuestro de los temas y las discusiones por grupos de interés económico y partidista, es un reto a prevenir. Cuidar que la participación se politice, porque luego van solo los paleros o van solo los... Entonces, luego la ponderación, ¿no? Como que se desarrollan estrategias que pongan en valor actividades que hoy se contraponen, es decir, se genera conflicto cuando hay visión económica contra conservación ambiental. Entonces, desde el trabajo que nosotros hacemos es que ese conflicto tiene que llegar a una conciliación. Entonces, ¿qué se ha dado ante desarrollo inmobiliario, conservación ecosistémica? Bueno, genera estructuras urbanas que integres a la naturaleza. Hay todo un camino para eso, ¿no? Que fue el diseño de paisaje, el diseño de conectores naturales. Entonces, sí que el desarrollo inmobiliario no se lo dejes a los... O sea, si el desarrollador inmobiliario no tiene un diseñador de cuenca y de paisaje, pues entonces no lo dejes trabajar. Tiene que hacer un desarrollo. Si quiere desarrollar, tiene que integrar y restaurar cuencas. Luego, los elementos estructurantes que plantea el ordenamiento territorial metropolitano, es decir, una metrópolis tan grande, tan difícil de entender, para que nuestra mente la pueda entender, los elementos estructurantes son zonas naturales, barranca, primavera, valles, ríos y cuerpos de agua que lo conectan. Entonces, que las redes, corredores biológicos sean como muy evidentes a la hora que tú ves tu plan. O sea, lo que hacen otras ciudades es que su plan territorial es entendible por la señora de la panadería, porque tiene un corredor verde, tiene el nombre de lo que ella conoce. Entonces, sistemas naturales y redes viales son los elementos estructurantes para una metrópolis. Si la red vial está bien conectada y los elementos estructurantes naturales permiten su salud, entonces tu planeación está funcionando. Y los espacios intermedios es donde urbanizas barrios, distritos, y esos barrios y distritos tienen la calidad de la vida cotidiana, que tú puedas llegar caminando, generar amigos, ir a la escuela. Entonces,
es lo que yo creo que le falta claridad a cuáles son esas redes estructurantes, esos corredores naturales que vas a integrar y tus zonas en las que vas a habitar. Si los municipios, si Tonalá, por ejemplo, dice, me queda claro que yo en la metrópolis tengo este corredor metropolitano y este corredor biológico y me divido en 5 distritos, al interior de mis distritos voy a dar red de parques, estructuras de movilidad y puedo tener una densidad de vivienda asequible para clase media. Entonces, son como niveles fractales con mucho detalle que sí necesitamos tener, cuando la zonificación primaria pues simplifica la realidad a urbanizable, no urbanizable y urbano. Entonces, ¿qué pasa con el ordenamiento metropolitano? El suelo no urbanizable hoy es no urbanizable, pero con un negocio o me siento a la mesa, cambio ese decreto. Entonces, sí es lo que vale la pena, cómo fortalezco que el suelo no urbanizable preste un servicio ecosistémico y a nadie se le ocurra urbanizarlo. Esa sería una ganancia. Otra de las cosas que también tiene conceptos y paradigmas anacrónicos, o no lo que ahorita estamos buscando que se genere, o sea, que el cambio climático sea el centro de tu planeación, pues cambiaría muchas cosas. Entonces nos falta eso. Entonces sí veíamos contradicciones entre muy buenos diagnósticos, pero ya las propuestas en el territorio podría ser que se dieron al interés económico, ¿sí? Entonces hay como discordancias entre un buen diagnóstico y una propuesta que no hace sentido por intereses adquiridos o lo que sea. Luego, metas muy laxas. Ahí sí se requiere un rigor mucho más alto para que las metas tengan esa efectividad que se busca. Entonces también hay como retórica y estudios de apoyo originales no existentes previamente, o sea, como eso que te decía de los diagnósticos comunitarios del territorio no quedaron muy evidentes. Entonces, digamos que este modelo de territorio tendría que tener muy clara los sistemas estructurantes, naturales y de movilidad. Tendría que tener una estructura de unidades territoriales que tienen una vocación, son estratégicas, unas más que otras, y que tu cartera de objetivos, metas, indicadores y acciones sea mucho más legible y evidente, ¿no? Porque ahorita es un ejercicio teórico, cómo lo llevo a la acción. Y veíamos también, si no capacitas a los funcionarios municipales que están dando los permisos. Imposible acceder a una mejor ciudad si los municipios no se profesionalizan en serio, pero también si la sociedad no hace su parte para mantener encadenados los intereses del poder y ajustados a sus propias necesidades de comunidad y de calidad de vida en sociedad. Un tema que seguiremos abordando en Territorio Reportaje. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.